Muy buenos días a todas y a todos. En nombre de la Cámara Chilena de la Construcción Valparaíso y del Mercurio Valparaíso, le damos la más cordial bienvenida a esta tercera sesión del ciclo de debates Elecciones Parlamentarias 2025 Región de Valparaíso, dedicada a las candidatas y candidatos al Senado por nuestra región. Hoy tendremos la oportunidad de conocer sus propuestas y visiones sobre temas claves para el desarrollo de nuestra región, como son la reactivación económica, inversión, vivienda, infraestructura, descentralización y sostenibilidad de cara a las elecciones del próximo 16 de noviembre. Saludamos también a quienes nos acompañan a través de Soy TV en soychile.cl. Para iniciar este espacio de diálogo democrático, quiero dejar con ustedes al presidente de la Cámara Chilena de Construcción Valparaíso, el señor Fernando Bustamante Rodríguez. Muy buenos días a todos y a todas. En nombre de la Cámara Chilena de la Construcción Valparaíso y junto a El Mercurio de Valparaíso, les doy la más cordial bienvenida a la tercera sesión del ciclo Debate Parlamentarias 2025, dedicado hoy a las y el candidato al Senado de la República en representación de la región de Valparaíso. Agradezco a las diputadas Carol Cariola y Camila Flores, al diputado Diego Ibáñez y a la candidata María José Hoffman por aceptar esta invitación, y a Carlos Vergara, director de El Mercurio de Valparaíso, por acompañarnos en la moderación. Hemos realizado ya dos debates con candidatos a la Cámara de Diputados y Diputadas. Ese ejercicio nos permitió contrastar propuestas y recoger compromisos en materias urgentes para la región. Hoy damos un paso distinto. Invitamos a quienes aspiran a llegar al Senado a una instancia con un rol y funciones públicas que miran la calidad de las leyes, la coherencia del sistema institucional y la construcción de acuerdos de más largo aliento. Como gremio, creemos en la importancia de escuchar propuestas en igualdad de condiciones, considerando los datos que hemos desarrollado sistemáticamente a lo largo del tiempo y que fueron entregados a todos los candidatos. Esto mejora el diálogo democrático y amplía la búsqueda de soluciones a los problemas y desafíos de la región. Por eso, tenemos muchas expectativas sobre este debate y el futuro de nuestros representantes en la Cámara Alta. El foco estará puesto en 4 ejes: inversión e infraestructura crítica, vivienda, desarrollo urbano y reconstrucción, productividad, empleo y capital humano, y descentralización, gobernanza y sostenibilidad. Como gremio nacional con rol articulador, creemos en el valor de las organizaciones de la sociedad civil para fortalecer la democracia. Espacios donde el disenso se procesa con respeto, evidencia y reglas claras, y pone a la ciudadanía donde la ciudadanía puede comparar propuestas. Por eso, hoy les pedimos a cada candidata y candidato una tarea concreta. Por cada eje o gran desafío regional, definan una medida prioritaria, un plazo y un indicador verificable que permita dar seguimiento desde el Senado a los temas de urgencia sectorial y al desarrollo de nuestra región. Muchas gracias por aceptar esta invitación, que esta sesión nos permita converger en soluciones y elevar la vara de las políticas públicas de la región de Valparaíso que necesita. Sean todos bienvenidos y que sea una gran jornada. Muchas gracias. Presidente, antes de comenzar el debate, informamos que las reglas fueron comunicadas previamente a los equipos participantes y aceptadas por todos. Asimismo, hace unos instantes se realizó un sorteo para definir el orden de intervención conforme a las bases de este encuentro. A continuación, entonces, dejo con ustedes al director del Mercurio de Valparaíso y moderador de esta jornada, el periodista Carlos Vergara, quien presentará a los candidatos e iniciará el debate. Hola a todos, muy buenos días. Damos inicio así a este
Tercer debate del Mercurio de Valparaíso en conjunto con la Cámara Chilena de la Construcción. Ya tuvimos 2 de diputados por el Distrito 7 y este es el primero de senadores, que incluirá, como ya fueron presentadas, pero los presento nuevamente y le agradezco por su disposición a conversar temas regionales tan importantes para nosotros. Este es estricto orden de sorteo, así que no revela preferencia alguna de este moderador. Número 1, Carol Cariola, representante del Partido Comunista en el Pacto Unidad por Chile, diputada actual. Muy buenos días, Carol. Buenos días. Don Diego Ibáñez, del Frente Amplio, también diputado. Muy buenos días, Diego. Buen día, Carlos, gracias por la invitación. Camila Flores, de Renovación Nacional, que integra el Pacto Chile Grande y Unido, actual diputada del Distrito 6, al igual que Diego. Muchas gracias. Buenos días. Y doña María José Hoffman, exdiputada, que también representa a Chile Grande y Unido, esta vez por la Unión Demócrata Independiente UDI. Muy buenos días, María José. Gracias, Carlos. Buenos días y saludar a los televidentes. El sorteo, como se dijo, ya fue realizado. Voy a explicar unas reglas básicas de metodología y convivencia. Se dividirá el debate en 3 bloques. Un bloque 1 de 3 preguntas comunes, en las cuales cada candidato responderá en 120 segundos, para lo cual tienen un timer frente a sus, si levantan la cabeza, frente a sus ojos. Luego un segundo bloque de preguntas cruzadas, que ya fue sorteado, en que cada candidato formulará una pregunta a otro con una respuesta tipo de 90 segundos, y si hubiera un tercer aludido tendrá una réplica de 30 segundos. Y finalmente un mensaje final a la audiencia de cada uno de los candidatos, de los cuales dispondrán 90 segundos. Pasemos entonces al bloque 1, que tal como dijo el presidente Fernando Bustamante, trata de inversión en infraestructura crítica. Y, de acuerdo al sorteo, la primera en responder será la diputada Carol Cariola. Será la misma pregunta para los 4 candidatos. Estimada Carol, hoy el 70% de la cartera de infraestructura depende del Estado. ¿Debe el sector privado tener un rol mayor en obras públicas regionales? Justifique y díganos hacia dónde debiera ir la región en términos de infraestructura crítica y obras. Sí. Bueno, muchas gracias, Carlos, por la pregunta. Saludar también a todos quienes nos están escuchando. Yo creo que nosotros tenemos una región tremendamente potente, con muchas potencialidades en distintos aspectos. Sin embargo, lamentablemente, todo el desarrollo de infraestructura ha sido demasiado débil en los últimos años. Ya lo decía la Cámara Chilena de la Construcción, las últimas inauguraciones importantes que se han hecho en nuestra región han sido hace mucho tiempo. Lamentablemente, en los últimos años tenemos déficit en materia de vivienda, en materia de infraestructura en términos generales. La región necesita quintuplicar la inversión en materia de infraestructura. Y en ese sentido, hoy día tenemos desafíos que están puestos, por ejemplo, en el desarrollo de los puertos. Somos una región de puertos, el puerto de Valparaíso, el puerto de San Antonio. Somos una región que además tiene un desafío en términos de movilidad. El transporte es uno de los problemas que la ciudadanía siente de manera muy, muy profunda, y en ese sentido también nos queda pendiente, ¿cierto? Y yo lamento el retraso que se acaba de, o sea, que se anunció hace algún tiempo, del tren que va a conectar Valparaíso con Santiago. También hay una necesidad y un anhelo de que Merval pueda llegar a La Calera, que es un elemento que también tiene que ver con la expansión del transporte. Está el aeropuerto de Concón, que es un elemento que también está en proyección, y son parte de las cosas. Yo, para terminar de responder en estos segundos que nos quedan, quiero decir que creo que el Estado hoy día tiene una responsabilidad, pero los privados y la asociación público y privada también es relevante. De hecho, quiero rescatar una de las propuestas de la Cámara Chilena de la Construcción en relación, por ejemplo, a la Agencia Nacional de Infraestructura Autónoma, que va a permitir generar una planificación de largo plazo en relación a infraestructura y además permitir dar continuidad a las inversiones. Esto va a generar mayor desarrollo, sobre todo porque tenemos una región con un 30% de informalidad laboral, y además va a permitir mejores empleos y desarrollo en distintos ámbitos en la región. Muchas gracias, diputada Cariola. Cedo la palabra a Camila Flores. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos por la invitación y saludar a quienes nos acompañan en esta transmisión. Sin duda, la región de Valparaíso es una región probablemente la más importante de nuestro país en cuanto al aporte que hace al Producto Interno Bruto Nacional.
y es una región que lamentablemente siempre ha sido muy castigada. Esta región necesita de manera urgente generar mayor empleabilidad, y para generar mayor empleabilidad y que esa tasa de informalidad y de esos desempleados que tenemos en la región de Valparaíso dejen de ser informales y las personas puedan tener además un trabajo. Para eso es importantísimo bajar la tasa impositiva de primera categoría, es decir, los impuestos que pagan las empresas, bajarlo del 27% que es actualmente, bajarlo a un 23%, por ejemplo. Creo que eso es fundamental. Esto según cifras de la propia OCDE, lo que nos recomienda. Es importantísimo que se generen obras de construcción en materia pública. Es fundamental, por ejemplo, todo lo que tiene relación con los puertos, particularmente el puerto de San Antonio, que ha sido un proyecto sumamente esperado, anhelado por la ciudadanía, no solamente por la provincia de San Antonio, sino que por toda la región. Pero para todos estos proyectos de mayor inversión, de mayor empleabilidad, de obras públicas y de obra privada, también se necesita algo que es importantísimo, y generar certidumbre, certeza jurídica, pero también seguridad. Seguridad para que las personas puedan emprender, para que las personas puedan generar inversión. Para eso necesitamos a ciudadanos que estén seguros en sus lugares de trabajo y en los lugares donde se van a hacer estos proyectos y estas obras que son tan importantes. Bajar el costo de la burocracia que se gasta hoy día en nuestro país es sumamente importante. Se pierde una cantidad de recursos que va por sobre el 7%, ¿cierto?, del Producto Interno Bruto solamente en permisología, en burocracia. Y eso es ahorro para el Estado, pero también para los privados. La alianza público-privado es fundamental para levantar la región de Valparaíso. Muchas gracias, Camila. En tercer lugar responderá la candidata María José Hoffman. Gracias y muy buenos días. Gracias a la Cámara por esta invitación. Creo que ambas las tres hemos coincidido en la importancia de resaltar la alianza público-privada. Creo que estamos cansados de la cantidad de diagnósticos y acá eliminar la burocracia de la permisología es relevante, pero no solo en el discurso. Para eso también no hay que llevarlo al Tribunal Constitucional como lo han hecho algunos parlamentarios del Frente Amplio y del Partido Comunista. Y esto no lo digo en un ánimo de confrontación, sino que al contrario, tenemos demasiados diagnósticos y si estamos de acuerdo, ¿cómo avanzamos? Eso es lo que yo quiero llegar a hacer al Senado. ¿Cómo resolvemos ese tipo de problemas? Por ejemplo, ¿cómo hay que preguntarles a ustedes, a los miembros de la Cámara, cómo logramos racionalizar los procesos, sistematizarlos digitalmente y también cómo vamos simplificando? Acá hay algo que se habla poco, porque a veces es políticamente poco correcto, pero el rol también que cumple Monumentos Nacionales en lo que ha estancado también en materia inmobiliaria. Aquí hay que definir bien qué es lo que es sujeto de protección del medio ambiente y de los rasgos, de los fósiles históricos. Eso también hay que definirlo porque debiera hacerse, reconociendo eso, paralelamente poder continuar con estas construcciones. Lamentablemente desde la llegada también del Frente Amplio, principalmente en Valparaíso, hemos visto un retroceso. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es recuperar esa confianza. Decir alianza público-privado no es solamente un eslogan, sino que tenemos que ver cómo logramos transformar esta linda región en un polo de desarrollo. Tenemos ejemplos que son insólitos, en donde el Estado, cuando uno de los puertos que nombraba Camila, el Estado pelea con el Estado, la desconfianza incluso dentro del Estado. Proyectos privados de 2.000 millones de dólares, como por ejemplo Maratúe, que está estancado, que genera empleo, que genera vivienda. Yo lo que los invito es a desatar la libertad, a volver a confiar de verdad, no solamente en la Cámara, sino en todas aquellas personas que quieren emprender y llevar el desarrollo sin la burocracia de la permisología. Muchas gracias, señora Hoffman. Y por último, el turno del diputado Diego Ibáñez. Muchas gracias, Carlos, por la pregunta. A ver, nosotros estamos en un debate senatorial. Aquí hay muchas leyes que están en el Senado esperando hace mucho tiempo poder ser destrabadas. Y nuestro compromiso como Frente Amplio es justamente apuntar hacia los principios que están detrás de la gestión que se ha intentado empujar por la alcaldesa Camila Nieto, por la alcaldesa Ripamonti, por el gobernador Mundaca y también por este gobierno, el gobierno del presidente Boric. Dicho eso, hoy tenemos, por ejemplo, la ley que hoy modifica la ley de patrimonios para establecer criterios más claros para cuando se inviertan, cuando se descubran algunas osamentas, podamos avanzar más rápido en el desarrollo inmobiliario de la región. Eso efectivamente es un problema y tenemos que solucionarlo y hay una ley esperando en el Senado. También la ley para actualizar el ordenamiento territorial, para agilizar la actualización de los PRC. Hoy de las 38 comunas de la región de Valparaíso, 31 comunas tienen
planes de comunales reguladores desactualizados, lo que también impide la certeza jurídica para poder invertir en materia privada, porque la pregunta va, entiendo, agotada a lo que es la inversión privada versus el 70% de inversión pública. Entonces, para centrarnos también en la inversión privada es importante avanzar en aquello. Establecer participación temprana de resolución de conflictos en materia ambiental. Eso es clave, porque si no tenemos lo que pasa justamente en Maratua, donde hay una desregulación de un área que es protegida por estudios de las universidades locales, regionales, que han destinado sus esfuerzos también en relevar el valor de nuestra región de Valparaíso, y para eso tenemos que tener planes reguladores comunales actualizados. Y por último, creo que es muy importante, y esto lo hemos conversado con la alcaldesa de Valparaíso, una tributación diferenciada para la capital regional, para Valparaíso. Hoy Valparaíso está en un proceso de, a diferencia de lo que señala la candidata Hoffman, de restauración de su seguridad como condición para invertir, pero también la inversión debe ser diferenciada con tasas más bajas para las pequeñas empresas que quieran invertir, también en mejorar la empleabilidad en la comuna de Valparaíso particularmente, que está muy retrasada respecto del resto de la región. Muchas gracias, Diego. Pasamos al segundo tópico, ¿cuál es? Vivienda, desarrollo urbano y reconstrucción. Y esto tiene que ver con, esta primera pregunta tiene que ver con algo que ha sido titular de todos los diarios, de todos los noticiarios los últimos días. Les hablo de las tomas. Vimos el fenómeno de Calichero, una toma que se demoró 5 años en, no sé si resolverse, pero en desalojarse. Tenemos el problema del Cerro Centinela en San Antonio. Y sabemos bien que el desalojo no implica solución. Ya vemos que Calicheros la gente se está trasladando a Valle del Sol. La pregunta es, si tenemos 100.000 hogares en déficit, 240.000 viviendas vamos a necesitar en 10 años, ¿cómo se resuelve y qué soluciones empujarían ustedes desde el Senado para intentar contrastar claramente el gran dolor que tiene la región hoy de Valparaíso? Diputada Cariola, sus 90 segundos. Muchas gracias. Perdón, sus 120 segundos. Ok. Bueno, creo que este es un gran tema, Carlos, y un tema que afecta no solamente a la región de Valparaíso, sino que a nivel nacional. El déficit de viviendas es una realidad que venimos enfrentando hace bastante tiempo, y la región de Valparaíso en particular ha tenido no solamente la particularidad de las tomas a las que tú haces mención, sino que también hemos vivido consecuencias como, por ejemplo, el megaincendio, que ha traído además nuevas consecuencias en materia de vivienda. O sea, familias enteras se han quedado sin un lugar donde vivir. Y eso ha significado tener que implementar recursos adicionales. Nosotros aprobamos una ley, ¿cierto?, de recuperación precisamente de la región en función de el proceso de reconstrucción. La reconstrucción no solamente implica reconstruir la vivienda propiamente tal, sino que todo lo que ello significa reconstruir la vida de personas. Hay muchas personas que lamentablemente han quedado fuera también, por ejemplo, los arrendatarios, por ejemplo, ¿cierto?, las personas que estaban de allegadas en el momento del incendio, y son cuestiones de las que hay que hacerse cargo. Hoy tú hablabas de la toma del Cerro Centinela, por ejemplo, donde son más de 5.000 familias en San Antonio que están en una situación muy compleja, y estamos hablando de que nuestra región tiene un déficit de 100.000 viviendas que son las que faltan. Pero yo te quiero dar un dato que no es menor. Hay 11.500 casas abandonadas en la región de Valparaíso. Y, sin embargo, ante la necesidad de construir 24.000 viviendas al año, lo que falta no solamente es acciones para poder implementar mayor cantidad de recursos para la construcción de viviendas, que creo que es algo que tenemos que impulsar desde el Estado, desde el Senado, desde el gobierno, sino que también mayor gestión. ¿Qué pasa con estas viviendas? ¿Por qué, habiendo tanto déficit, familias viviendo en toma? Ninguna familia quiere vivir en una toma, sin baño, sin alcantarillado, en condiciones terribles. Sin embargo, lamentablemente hoy día tenemos una situación de déficit que no se está resolviendo con todos los recursos que el Estado está poniendo para ello. Muchas gracias, Carol. Es el turno de la diputada Camila Flores. Gracias, Carlos. Primero decir que de manera clara y categórica, la persona que se toma un terreno está cometiendo un delito, y eso se llama usurpación. Por lo tanto, restablecer el imperio del derecho y desalojar esas tomas es indispensable. Hay familias en la región de Valparaíso que pasan años esperando su vivienda, que cumplen con los requisitos, que juntan sus recursos, que esperan todos los trámites que la legislación establece. Y hay otros que se toman un terreno saltándose la fila, burlándose precisamente de esas cientos de familias que están esperando y cumpliendo con la ley.
A esas personas que cometen este delito de usurpación, se los digo clara y categórica, ninguna indulgencia con ustedes. Acá donde tenemos que ir precisamente es en las personas que cumplen para lograr tener su vivienda. Efectivamente tenemos un déficit importantísimo en la región de Valparaíso. 24.000 viviendas por año, 240.000 en los próximos 10 años. ¿Y cómo se soluciona eso? Bueno, confiando también en el Estado, pero por otro lado, en los particulares. ¿Qué incentivo tiene hoy día una inmobiliaria, una empresa de construir vivienda? Ninguna. Tenemos que buscar cómo el privado también puede entrar a resolver este problema. Por ejemplo, manteniendo este subsidio a la tasa, ¿cierto?, de interés de que se genera a propósito de los créditos hipotecarios. Eso es fundamental. El Ministerio de Vivienda, por otro lado, lo ha hecho pésimo en materia de reconstrucción. Ha sido un desastre. Se han reído de los vecinos, de las víctimas de este mega incendio de Viña del Mar, de Quilpué y de Villa Alemana. No han dado solución alguna para esas familias. Y lo que tenemos que hacer es que nosotros, cuando lleguemos, espero en Dios, el próximo año, seamos nosotros, gobierno, la derecha, resolver ese problema con seriedad, con certeza, pero también entendiendo que la ayuda, la colaboración que los privados puedan hacer es indispensable para solucionar el problema de vivienda que tenemos en la región de Valparaíso. Muchas gracias, Camila. María José Hoffman, por favor. Sí, bueno, yo creo que en esto no hay dos visiones. Las tomas son un acto de violencia, son un acto ilegal y lamentablemente después del estallido social se han ido proliferando, muchas veces con la complacencia de las autoridades. El caso de San Antonio, de llegar hoy día a más de 20.000 personas, es un caso dramático. Lo que está ocurriendo también en Quilpué, con todo el dolor de lo que significó el asesinato por un sicariato. La verdad que creo que esto es algo que nos indigna a todos, pero aún así el imperio de la ley no se cumple. Efectivamente, el Estado de Derecho no se cumple. Entonces acá lo importante, más que criticar lo que no han hecho las actuales autoridades, tenemos que resolverlo, porque aquí el déficit, tanto que ha planteado Camila como Carol, es verdad. La cantidad de viviendas es una vergüenza. Y yo acá quiero ser un poco más creativa, porque sabemos que tenemos que dar certeza jurídica, sabemos que tenemos que hacer las cosas bien, sabemos que tenemos que trabajar en alianza con el mundo privado, pero quiero contarles de una propuesta de Evelyn Matei que a mí la verdad me tiene fascinada y que ha tenido una muy buena recepción, que se llama Pie Cero. Hoy día las personas, los jóvenes, se demoran casi 11 años, según datos de la Cámara, en juntar la plata para el pie. Es decir, una casa de 3.000 UF tiene que tener 600, para juntar esos 23 millones se demora más o menos 11 años. Lo que nosotros queremos es que el Estado le ponga ese pie, esos 23 millones en la casa de 3.000 hasta 4.500 UF, para que puedan no solamente formar familia, sino que también independizarse. Hoy día un joven, y la izquierda lamentablemente, le robó el sueño de la casa propia a muchas familias. En esto, más que criticar, más que no cumplir con la ley, con lo que está ocurriendo, también tenemos que ser capaces de ser creativos. Y con Evelyn Matei, en esta propuesta, lo que busca es que más personas, sobre todo los jóvenes, que hoy día están abandonados por parte del Estado, tengan esa capacidad de acceder a la vivienda, que muchas veces termina siendo lo mismo que el dividendo. Esto no solamente desde la justicia, que significa tener una vivienda, sino la reactivación, porque esto es para vivienda nueva, y eso implica una mayor construcción. Los invito a revisar esta propuesta, que es realmente interesante para la región de Valparaíso y para todo Chile. Muchas gracias, María José. Y por último, el turno de Diego Ibáñez. Gracias. A ver, a nivel nacional el déficit de vivienda son cerca de 650.000. A nivel regional son 100.000. Tenemos 30.000 familias viviendo en asentamientos irregulares y somos la región con más campamentos en Chile. Somos cerca de 320 campamentos que hay en la región de Valparaíso. ¿Por qué uno debiese preguntarse para atender la solución? El precio de la vivienda ha aumentado más del doble de lo que aumentan los ingresos familiares, primero que todo. El déficit de vivienda en los jóvenes es brutal, porque además los jóvenes son los que tienen la mayor porcentaje de cesantía, entre 18 y 24 años. Por tanto, hay varias propuestas que deben ser políticas de Estado, no políticas de gobierno. Políticas de Estado como, por ejemplo, el desalojo en la toma de Galicheros, que la ordenó el expresidente Piñera y la ejecutó este gobierno. Yo quiero ahí felicitar al delegado presidencial porque me parece que fue una gestión de desalojo ejemplar, y creo que hay que decirlo. Y es una política de Estado, no una política de gobierno. Dicho esto, los mecanismos para justamente poder solucionar el problema son avanzar más rápido en el plan de emergencia habitacional, que hoy día cerca de 75-79% de avance tiene, son 31.000 viviendas, se han entregado cerca de 24.000 viviendas. Hay que aumentar el presupuesto en esta gestión. Yo diría también que aumentar la rapidez en la cual se construye.
Y para eso creo que no hay recetas mágicas, pero sí podemos encontrar ejemplos históricos en Chile de viviendas industrializadas, como lo que ocurrió en algún momento con las viviendas prefabricadas de la KPD. Creo que es importante explorar una vía en ese sentido y al mismo tiempo agilizar los permisos para viviendas sociales, complementar lo que son los subsidios del Estado con proyectos de inversiones privadas, inmobiliarias privadas, pero también sobre todo creo que no podemos solucionar el problema de la vivienda si no atacamos el tema estructural, que también tiene que ver con la especulación inmobiliaria, de cómo se compran suelos, luego se revenden 20 años después al Estado en el doble de su precio y termina siendo ineficiente el gasto público. Creo que eso es muy importante y hay varias leyes en el Senado durmiendo que podrían ayudar en este propósito. Muchas gracias, Diego. Y así pasamos a la tercera unidad temática del bloque 1, tercera y última unidad temática. Por favor, hablemos de empleo. Tenemos un empleo golpeado. Ayer vimos cifras, hoy día vimos cifras de la región, hablo de desempleo femenino que volvió a los 4 dígitos. El propio diputado Ibáñez nos acaba de recordar que entre los jóvenes está las mayores tasas de cesantía. La pregunta, que se compone de un par de ingredientes, es ¿cómo estimularían ustedes el empleo? ¿Cómo fomentar el empleo también en la construcción, que mantiene hoy un 30% de informalidad? ¿Cómo formalizar esa informalidad? ¿Y qué ideas se le ocurren dentro de una actividad que está también muy paralizada en esta región? Partimos por doña Carol Cariola. Muchas gracias, Carlos. Bueno, yo creo que todos los temas que hemos tratado de alguna u otra manera están vinculados entre sí. Cuando hablamos de empleo, hablamos de generar empleos desde el espacio público, pero también desde el espacio privado. Y en esto tiene que haber un objetivo común, que acá se ha hablado de los objetivos de los gobiernos, pero también se ha hablado de los objetivos del Estado de Chile. El Estado de Chile tiene la necesidad de mejorar las condiciones de vida independientes del gobierno de turno que esté en ese momento para todos los chilenos y chilenas. Hablar de un 30% de informalidad en nuestra región es una situación dramática. Hablar de que hay una cantidad importantísima de jóvenes en nuestro país y particularmente también en nuestra región que ni estudian ni trabajan, que de hecho les llaman los nini, precisamente también es una situación dramática. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer como país, como Estado? Primero, incentivar mecanismos de creación de empleo a través de los espacios privados que además prioricen la contratación de jóvenes y de personas de nuestro país que permitan incorporarse a los espacios laborales. Por otro lado, generar condiciones dignas de empleabilidad. O sea, no basta solamente con generar empleo si los salarios siguen siendo bajísimos. En eso necesitamos avanzar en la búsqueda de un ingreso vital, es parte de lo que nosotros queremos llevar adelante y es una de las propuestas de nuestra candidata presidencial. Por otro lado, nos parece que es importante, y por eso lo vinculo con lo que dijimos anteriormente, la inversión potencial de infraestructura. O sea, acá hay una línea de infraestructura y también una cartera de concesiones que se está proyectando, que algo de eso mencionamos. Hay una alta demanda, por ejemplo, en materia de salud. De hecho, hoy día se encuentran en proceso de evaluación de los RS, ¿cierto? Algunos CEFAM, tenemos el CEFAM, por ejemplo, de Placilla, el SAR de Placilla, tenemos el CEFAM de Las Cañas también, que son parte de los que de acá en Valparaíso, el hospital de la Ligua, que también tiene un objetivo de ser reconstruido. Entonces, con la infraestructura podemos también entregar mayor cantidad de empleos a los chilenos y chilenas. Muchas gracias, Carol. Camila Flores, por favor. El costo de la empleabilidad ha aumentado solo en el año 2025 un 19%. Generar empleos, pagar derechos sociales, solo en este año es casi un 20% más caro. ¿Por qué? Porque tenemos, ¿cierto?, la ley de 40 horas, el aumento del salario mínimo, tenemos la reforma previsional, que por cierto yo voté en contra, salvo lo que tenía que ver con el aumento de la PGU, la ley Karin y una serie de otras legislaciones que lo único que hace es ponerle trabas a las personas que quieren generar trabajo. Hoy día, para muchos, es mejor atender su propio emprendimiento, su propio negocio, que dar empleabilidad. No hay un incentivo real en la región y en el país para que los privados puedan invertir y generar empleo. Esa es la realidad. Lo único que se ha hecho es poner trabas. También, por otro lado, se habla como uno de los proyectos, y el presidente Boric ayer lo decía en cadena nacional, muy importantes de la sala cuna universal. Claro que es importante. Queremos salas cunas, por supuesto, pero no nuevamente cargándole la mano en el costo a los particulares, porque se traspasa ese costo de la sala cuna en gran medida al particular. ¿Y qué es lo que hace el Estado?
por tratar de ayudar a aquellos privados que sí quieren generar empleo? 1, 2, 3 personas que puedan emplear no hacen nada, al contrario. Por eso es que hay que revisar todas estas medidas. Hay que buscar, por ejemplo, una modificación, y yo creo que quizás incluso una derogación de la ley Karin. Es una ley que lo único que ha hecho es generar un desincentivo para generar empleabilidad. No ha generado, por el contrario, un incentivo a más empleo. Y sobre todo, adivinen quiénes son las más perjudicadas: las mujeres. Nuestra región de Valparaíso tiene un 8,8% de desempleo. Estamos por sobre la media nacional. La media nacional es un 8,6%. 10,02% de desempleo femenino. ¿Y qué hacemos para solucionar eso? Absolutamente nada. Se siguen poniendo más trabas legislativas y más burocracia en vez de alivianarle la carga a los privados. Muchas gracias, Camila. Precisamente estamos en eso, intentando generar empleo femenino para ustedes a través de este debate. El turno de María José, por favor. Sí, una pequeña aclaración. El desempleo femenino está en un 10,1. Es aún más dramático para las mujeres. A mí me gustaría decir con toda la sinceridad, la mejor política social es generar empleo. Y en este sentido hay que hacer cosas claras, porque todos hablamos de la importancia. Tenemos una candidata presidencial que solamente fue capaz de crear 141 empleos, y eso a mí me parece lamentable. Y por otro lado tenemos otra candidata como Evelyn Matei, que ella con su experiencia ya creó 1 millón de empleos cuando fue ministra del Trabajo del gobierno del presidente Piñera. Por lo tanto, aquí la experiencia y dejar los experimentos de lado a mí me parece fundamental. Todos entendemos la importancia que tiene que una persona tenga trabajo, reduzca esa angustia que significa no poder llegar a fin de mes. Hoy día las personas no solamente se asustan cuando salen de la casa porque los pueden asaltar, sino que también porque no son capaces de llegar a fin de mes. Ahora, dejémonos de diagnóstico y vámonos a ver cómo se resuelve. En primer lugar, a mí me parece clave destrabar la inversión. Tenemos 100 mil millones de dólares estancados en la inversión por problemas de la permisología. Están ahí. Cuando hablamos del proyecto de Maratue, al que también nombra Diego Ibáñez, ese proyecto está aprobado por el CIA, no tiene ningún problema. ¿Saben dónde está? Durmiendo en el Comité de Ministros en una carpeta. Eso es una vergüenza, porque ya se cumplieron los plazos, han pasado 14 años. Ese tipo de proyectos y muchos otros hay que destrabarlo. Cartera de proyectos. A mí me gusta también la idea que propone Evelyn Matei de bajar los impuestos a corporativos principalmente del 27 al 23%. Necesitamos destrabar, confiar, volver a confiar en quienes generan empleo. Un plan importante también, porque no solamente hablemos de los grandes empresarios, Pase PYME, para que las pequeñas empresas, las panaderías, dejen de tener que tener tantos papeles y puedan activarse en estos primeros años. Subsidio a la mujer trabajadora, 200.000 pesos por cada persona que contrate una mujer los primeros 6 meses. Cosas concretas, así se resuelve. Muchas gracias, señora Hoffman. Y finalmente el turno de don Diego Ibáñez. Bueno, para mejorar el empleo en nuestra región, efectivamente hay que destrabar ciertos proyectos de inversión. Yo celebro el acuerdo por Valparaíso, que en su etapa de construcción va a traer 2.000 nuevos empleos. Asimismo, la modernización de la Ruta 68 también va a traer 2.000 nuevos empleos. Y así creo que es importante, primero que todo, respaldar el acuerdo que existe en la Mesa Regional de Inversión entre el gobernador Mundaca, las alcaldías y también los inversores privados, dentro de ellos la Cámara Chilena de la Construcción. Yo creo que se celebra eso, hay una decena de proyectos que hay un compromiso a agilizar. Eso es lo primero como marco general para activar la economía y tratar de la burocracia estatal ir sorteándola con acuerdos también políticos y técnicos en los distintos actores públicos y privados. Segundo, creo que es importante también para dar mayor empleo hoy invertir la fórmula en la cual los subsidios laborales se están otorgando. Tenemos un proyecto de ley en el Congreso que vamos a aprobar probablemente la próxima semana. De hecho, hoy está en tabla, que tiene que ver con la unificación de los subsidios al empleo. Primero que todo, focalizado en el empleo joven, en las mujeres, que es cierto lo que dice la candidata Hoffman, y también en las personas mayores de 55 años. Eso permitiría que las nuevas contrataciones tengan un aporte fiscal de hasta 185.000 pesos para empresas y para trabajadores. Eso es muy importante porque también crean nuevos puestos de trabajo, se incentiva. Hoy el 93% de los subsidios se lo lleva la gran empresa. La gran empresa, que son los 2% de todas las empresas que hay en Chile, y que se quedan con el 90% del mercado. Entonces tampoco podemos hablar de empleabilidad si tampoco atacamos la concentración en el mercado también, que está concentrado en pocas manos. Y eso tiene que ver con la diversificación. Empleo va a haber cuando también la pequeña empresa tenga incentivos para invertir, por ejemplo en Valparaíso, y por eso la diferenciación tributaria que tiene que haber para ellos en materia de inversión local. Y por último, creo que en materia
agrícola, me quedan 10 segundos, pero ayer se firmó un tremendo acuerdo entre el GORE e INDAP que duplica la inversión en tecnificación de riego y en gestión para la pequeña agricultura familiar campesina, porque no nos olvidemos que la región de Valparaíso también es campo, no solamente es ciudad. Muchas gracias, Diego. Le regalamos un segundo, don Diego, por estar en minoría de género. Pasamos ahora al segundo bloque de preguntas cruzadas. Fueron sorteadas. Parte doña María José Hoffman, que le va a preguntar a Carol Cariola. Le tocaron todos los premiados, usted salió primera en todo. Bueno, estos sorteos luego, en una segunda ocasión, Cariola le preguntará a María José. A lo que voy es, bueno, sin clemencia, démosle nomás. ¿Sin qué? Sin clemencia. Oh. Doña María José, entonces, para lo cual Carol Cariola tendrá 90 segundos. La pregunta que sea pregunta, no mucho discursito ni panfleto. Bueno, ¿puedo ejercer mi libertad con mi minuto y medio? Por supuesto. Muchas gracias. Dale nomás. A ver, y quiero tomarme las palabras que señala el director del Mercurio, que yo sé que lo hace con un afán de encontrarnos en un momento tan importante para Chile, pero sin duda que esto de la inclemencia, yo efectivamente tengo profundas diferencias con Carol Cariola, es evidente, en materias de posiciones de vida, en casi todo yo diría. Pero como además creo que ella tiene muchas posibilidades de llegar al Senado, yo también, esto es importante que ustedes lo sepan. Es muy relevante que tanto ella como yo, izquierdas y derechas, seamos capaces de entender que hay muchos problemas que se resuelven juntos, porque los grandes proyectos se avanza así. La gente está cansada de que sigamos peleando. Hagámoslo y tengamos nuestras diferencias, eso no significa ceder. Pero eso me parece que es a partir de lo que plantea Carlos, muy relevante. Yo quisiera preguntarle a Carol específicamente por el royalty portuario. A mí me parece que efectivamente hoy día muchos candidatos han levantado esta bandera de la necesidad de que las ciudades, puertos tengan recursos en su propia ciudad, y eso es algo que está muy arraigado en el corazón de la región, en toda la región. Yo además que soy de San Antonio, me ha tocado vivirlo de muy cerca, los costos de lo que significa vivir en un tipo de ciudad así. Pero yo al mismo tiempo tengo una opinión, creo suponer cuál va a ser la de ella, que espero que sea en la contrapregunta, pero ¿no te parece que eso también afecta la competitividad? ¿Cómo podemos hacer? ¿No será mejor generar mayor eficiencia en el gasto de los recursos públicos que poner un nuevo impuesto a las personas? Sí. Bueno, primero muchas gracias. ¿Me respondo al tiro? Ya. Muchas gracias, María José, por la pregunta. Creo que quiero destacar algo que decías en tu intervención, que es que para definir logros importantes para la región y para nuestro país necesitamos ponernos de acuerdo. Y yo en eso tengo grandes diferencias con distintos sectores políticos, sin embargo, tengo la convicción de que cuando hemos avanzado ha sido gracias a que nos hemos puesto de acuerdo. Así sacamos adelante las 40 horas, la reforma de pensiones y una serie de otras políticas públicas que hemos llevado adelante. Y creo que este es un tema que hay que abordar de manera conjunta, donde podemos tener diferencias de cómo se implementa. Pero lo que sí está claro, y yo creo que de alguna u otra manera hoy día tenemos que avanzar en esa dirección, es que existe incluso dentro de la asociación de alcaldes y alcaldesas de ciudades puerto un acuerdo transversal de distintos sectores políticos de que los puertos deben dejar recursos en las regiones, que deben dejar recursos en la ciudad. Los puertos mueven millones de dólares que hoy día lamentablemente solamente se van al privado, que no se implementan en la región para mejorar salud, educación, infraestructura y otras necesidades que nuestras regiones tienen. Miremos Valparaíso, miremos la ciudad de Valparaíso y todas las necesidades que tiene, miremos San Antonio y todas las necesidades que tiene. Yo creo que el royalty portuario es necesario, es urgente. Presentamos un proyecto de ley en la Cámara de Diputadas y Diputados, esperamos que ese proyecto pueda seguir su tramitación y hacemos un llamado al gobierno actual y a los futuros gobiernos a que lo puedan respaldar. Muchas gracias, Carol, y vuelvo con usted para que por sorteo siempre le haga la pregunta a doña María José Hoffman. Muchas gracias. Estamos cruzados en esto. Bueno, quiero plantearle a María José algunas cosas que me parecen importantes a propósito de las grandes diferencias que ella menciona. Hoy día efectivamente tenemos problemas económicos dentro de nuestra región. Las ciudades particularmente que tienen puertos, ya lo decíamos anteriormente para seguir desarrollando la idea, son ciudades que lamentablemente no tienen condiciones para poder desarrollar todos los proyectos que necesitan las ciudades. Sin embargo, acá hay una propuesta que estamos presentando y que inició su tramitación de la misma manera en que inició la tramitación el royalty minero.
donde finalmente en el camino logramos incorporar al gobierno y logramos desarrollar un royalty que hoy día está llevando recursos incluso a las comunidades más pobres de nuestro país. No solo a las comunas mineras, sino que también a aquellas comunas que tienen mayores necesidades en materia de seguridad, por ejemplo. Entonces yo te quiero preguntar, María José, si tú llegas al Senado como senadora de la República, te quiero preguntar cuál va a ser tu compromiso para impulsar, ya sea a través de una tasa, ya sea a través de un impuesto, este tipo de medidas, un royalty portuario, que los puertos dejen recursos en la ciudad. ¿Te parece que eso realmente es necesario? Por ejemplo, en materia de vivienda, ustedes decían, la candidata presidencial Evelyn Matei ha propuesto entregar un subsidio para los jóvenes. Yo te pregunto, ¿cómo se financia ese subsidio? Si, por ejemplo, este tipo de recursos, este tipo de ingresos adicionales van a contribuir y si tú estarías dispuesta a poder respaldarlo y apoyarlo. Gracias, Carol. Efectivamente, este es un subsidio que se va a financiar, cuesta $300 millones, que es parte de los 2.000 millones que ha propuesto Evelyn Matei de ir reduciendo responsablemente, que es más o menos lo mismo de lo que dijo la comisión. Pero efectivamente, te agradezco también la pregunta de vuelta, porque efectivamente acá hay un tema que nos diferencia, que tenemos una misma preocupación y que cómo hacemos que las ciudades que acogen a sus puertos queden recursos ahí. Pero yo te quiero contar también que hoy día las empresas portuarias, el fondo, esta industria tiene una tasa de impuestos de más de un 60% hoy día. Y por lo tanto, lo que termina pasando, esto le va a llegar directamente a las personas. Entonces yo sé que es muy fácil en esto decir a tontas y a locas más impuestos. Yo en primer lugar no estoy de acuerdo con que existan mayores impuestos, menos en el momento que estamos viviendo hoy día, porque eso lo que hace finalmente es retrasar la competitividad. Lo que nosotros necesitamos es crecer, es que estos puertos se desarrollen, es que más allá del acuerdo de Valparaíso que decía Diego, las cosas pasen. Si acá estamos más o menos de acuerdo en lo que hay que hacer. Lo que pasa es que esto no pasa. El puerto de San Antonio sigue estancado básicamente y tienen que contratar empresas porque no hay liderazgos políticos que asuman lo que significa ir a resolver ese tipo de problemas y dónde están entrabados. No estoy de acuerdo con un royalty portuario, porque lo que sí estoy de acuerdo es que lleguen más recursos. Hoy día ya pagan bastantes impuestos y eso va a terminar afectando a las personas. Yo sé que es serio, es duro decirlo, pero hay que ser serios. Hoy día no estamos para nuevos impuestos y me parece que lo mejor es gastar bien la plata, como lo que no es lo que ocurre en este gobierno. Muchas gracias por seguir mi humilde sugerencia. Pasamos al turno ahora de don Diego Ibáñez, que le consulta a Camila Flores. Gracias por la oportunidad. A ver, Camila, nosotros tenemos varias diferencias ideológicas, qué sé yo, pero tenemos algo en común, que amamos esta región. Así que yo esperaría también que el tono que tengamos cuando, en la eventualidad de que el pueblo nos elija como senador, pueda ser constructivo y podamos llegar a grandes acuerdos. Y hay un proyecto de ley que yo sé que tú también estás muy arriba del tema de lo que es el incendio, que se llama la Ley de Incendios. La Ley de Incendios lleva durmiendo aproximadamente 2 años en el Congreso, tiene urgencia presidencial y lo que viene a hacer es justamente a proponer mecanismos más fuertes para CONAF, para el Servicio Nacional Forestal y también para los municipios, que son muy importantes, para que tengan más poder para poder fiscalizar a los privados para que generen cortafuegos. Hemos conversado harto de esto en la comisión investigadora, las dos que hemos estado ambos, y con esas diferencias hemos aprobado, yo creo que con unanimidad, esos informes. Por tanto, mi invitación, Camila, más que una impugnación, es a poder construir en conjunto en el Senado y cómo podríamos agilizar que esa ley de incendios se apruebe rápidamente en el Senado. Creo que es muy importante para nuestra región, que en particular es límite a la desertificación, es una región resiliente que nace no solo de los bombardeos históricos de 1866, sino que de los más de 100 incendios que existen solamente en la región al año, que son pequeños, como el que hubo hace 2 días acá en Forestal, pero que le duelen mucho a esta región y a sus familias, por sobre todo a las de mayor esfuerzo. Gracias, Diego. Bueno, efectivamente hay un abismo de diferencias entre nosotros, pero efectivamente yo comparto contigo, ambos amamos nuestra región de Valparaíso y queremos lo mejor para la misma. También nos ha tocado estar en las comisiones de investigadoras por el mega incendio, por la reconstrucción, que fue la última. Y efectivamente, si tenemos una debilidad en la región de Valparaíso, tiene que ver con estos mega incendios que han sido tan terribles y devastadores, donde hemos perdido vidas de nuestros compatriotas a manos de criminales, que han iniciado sobre todo en el último mega incendio en Viña del Mar, Quilpué y Alemana, por un incentivo económico de querer ganar más plata. Eso ya quedó bastante despejado en las comisiones investigadoras, de cobrar los fines de semana horas extras, y por eso generaron este crimen terrible que se les salió de las manos. Este proyecto del que tú hablas, la ley de incendio,
creo que hay que analizarlo con mucho detalle, porque creo que efectivamente tiene cosas positivas, como es evidentemente obligar que tanto los privados como el propio Estado a través de los municipios hagan su trabajo, que es evitar estas situaciones, porque estos mega incendios se pueden evitar y las catástrofes al nivel que han llegado también se pueden evitar. Pero este proyecto partió, tú lo hiciste en su origen, digamos, por una cuestión que tú decías que esto tenía que ver con que las empresas inmobiliarias eran las que generaban muchas veces estos incendios, cuestión que ya quedó bastante despejado, que al final no eran las inmobiliarias, sino que simplemente criminales que querían generar este daño, pero lo podemos analizar sin duda. Muchas gracias, Camila. Aclaremos que los bombardeos 1866 que se refiere Diego son los de la Armada Española. Por venganza colonial. Para que no le caiga el fallo a ningún sector. Su contrapregunta, diputada. Gracias. Diego, lo decíamos y enlazándolo con lo anterior, hemos estado y hemos escuchado a las personas afectadas por el mega incendio, lo que generó no solamente de las pérdidas materiales de esto, sino que cómo la vida de estas personas se destruyó en cosa de horas. Y también sabemos que las cifras de reconstrucción son realmente una bofetada para estas personas, que ha sido revictimizar nuevamente a las víctimas, tratando de buscar soluciones, pidiéndonos ayuda a nosotros como fiscalizadores para que se busquen responsabilidades. ¿Te parece a ti que el gobierno ha sido lo suficientemente enérgico en buscar las responsabilidades? No te hablo de las penales o administrativas, te hablo de las responsabilidades políticas y particularmente del ministro Carlos Montes, quien es el ministro de Vivienda y que dice que él no es el jefe de la reconstrucción. ¿Han sido demasiado indulgentes en tu gobierno con autoridades indolentes como él, que no han buscado soluciones y que más bien parece que está preocupado de buscar de culpar a otros y no asumir su propia responsabilidad? Sí, agradezco la pregunta, lo he dicho en otras ocasiones, me parece que el proceso de reconstrucción ha sido muy lento, ha sido muy burocrático y hay que colocarle más energía y más recursos también en funcionarios para que puedan agilizar todos los procedimientos ante la DOM, para que se puedan levantar las propuestas que también el mundo privado ha realizado con una buena articulación entre lo público y lo privado. Respecto de cómo hacerse cargo también de las conclusiones de las comisiones investigadoras, no solo debemos pensar una vez que ya se quema el territorio, sino cuando estamos en momentos donde podemos prevenir. Y por eso la ley de incendios es muy importante, porque a lo que yo aludo es que el mecanismo por el cual uno puede prevenir con cortafuegos es fundamental. Es fundamental. Los alcaldes solicitaron a decenas de privados realizar sus cortafuegos y los privados no respondieron. Y mucha gente, lamentablemente, como el Canal Chacao, falleció porque sus viviendas eran colindantes a esos terrenos que no le respondieron a esos municipios que lo solicitaron, como el municipio de Quilpué. Por eso es importante agilizar y me da gusto escuchar que podemos llegar a un acuerdo en esta materia que está esperando hace muchos años en el Senado. También respecto de la reconstrucción en sí misma, tenemos un problema de Estado. Todavía estamos entregando viviendas del incendio del 2014. Todavía estamos entregando viviendas del incendio del 2014. Por tanto, al menos las propuestas de el diseño de Senapred todavía queda mucho que agilizar y hay una batería de proyectos de ley que se aprobó unánimemente en la comisión investigadora que debemos empujar en el Senado. Muchas gracias, Diego. Con eso finalizamos el bloque 2 de preguntas cruzadas y pasamos al bloque final, el bloque 3, donde cada candidato tendrá 90 segundos de libre disposición. En primer lugar, esta vez no usted, Carol, sino la candidata María José Hoffman Opaso. Ya. Bueno, Carlos, muchas gracias. Aprovecho también de despedirme. Ha sido un debate bastante constructivo y lo quiero agradecer a la Cámara, que siempre tiene este espíritu tan importante, porque yo creo que eso es lo que está esperando Chile. Si bien tenemos diferencias, si bien hoy día estamos llenos de críticas y grandes discursos tan estridentes, tan gritones, que la verdad es que no llegan a nada, hoy día lo que nos toca a nosotros es llegar con un espíritu de unidad, a construir. Eso es lo que está esperando nuestros vecinos de la Quinta Región y también
también a nivel nacional, de no solamente estar en la crítica, sino que ser capaces de cómo los vamos a ayudar, cómo vamos a resolver esos problemas por los que esperan día a día. Ese ha sido el sello que yo quiero darle a esta campaña, porque es importante saber no solamente querer hacerlo, sino que saber hacerlo. Creo que ha sido gran parte de la crítica que uno le puede hacer con mucha honestidad al gobierno actual. Pero este gobierno ya se acabó. Hoy día el ciclo que viene hacia adelante tiene que devolverle la esperanza a los chilenos, pero la esperanza con metas claras. Y en esto yo también quiero invitar a la Cámara y a los televidentes a que tengamos metas y cosas claras. Construir el doble de vivienda. ¿Qué necesitan para construir el doble de vivienda? Destrabar los proyectos de inversión que hemos conversado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Modernizar el transporte público y tantos dolores que sabemos en la región. Mi compromiso junto a Evelyn Matei es precisamente tomar esos proyectos y echarle para adelante con gente que sepa, con gente que tenga experiencia, que conozca la región, para ser esas mujeres que resuelven que ustedes están esperando. Muchas gracias, María José. Ahora don Diego Ibáñez Cotroneo. Mira, el día sábado en esta región Chile clasificó al Mundial de Rugby, fue el Mundial Sub-20, al mismo tiempo se estaba desalojando la toma de Calicheros, al mismo tiempo llegaba una cantidad de turistas tremenda a esta maravillosa región. Lo que quiero decir con esto es que en un solo día se demuestra la potencialidad tremenda de esta hermosa región. En un solo día uno ve la diversidad de actividades y la potencialidad que tiene para crecer. Somos de las regiones más importantes, somos la región más importante del país, que aporta más al Producto Interno Bruto, con un puerto seco, con 2 puertos que deben proyectarse, ampliarse y mirar hacia el Pacífico para mejorar las inversiones y generar más puestos de trabajo. Para mí sería, la verdad, que un honor poder representar a esta región donde he crecido, donde mi familia ha crecido, para justamente relevar estos temas con acuerdos. Y cierro con esto. Creo que este debate es muestra de que también la región de Valparaíso, pese a la diversidad también de actores políticos, es capaz de ponerse de acuerdo. Hoy los acuerdos que está generando la Cámara Chilena de la Construcción con el gobernador Mundaca para generar una cartera de inversiones para amplificarlo, lo que está haciendo la alcaldesa Camila Nieto con Carabineros en materia de seguridad, que era una tarea pendiente, son muestra de que podemos hacer las cosas bien aunque pensemos distinto. Y yo creo que el Senado hoy requiere actores que sean capaces de dialogar, de construir grandes acuerdos y de mirarse más allá de las diferencias, y no de escupitorio en política, sino que justamente ponerse de acuerdo, porque los únicos que lo pasan mal cuando la política no se pone de acuerdo son los habitantes de nuestra región, y eso es lo que no queremos. Muchas gracias, Diego. En tercer lugar, doña Carol Cariola Oliva. Muchas gracias, Carlos. Bueno, creo que es muy importante lo que estamos debatiendo el día de hoy y lo que estamos resolviendo como país. Vamos a elegir a quienes van a gobernar los próximos 4 años y eso es muy importante para todos los chilenos y chilenas, pero particularmente en la región de Valparaíso también vamos a elegir a quienes nos van a representar en la Cámara de Diputadas y Diputados y en el Senado. Yo estoy convencida de que la región de Valparaíso es una región de grandes potencialidades. Es una hermosa región, como aquí se ha dicho. Una región que tiene mucho por hacer y desarrollar y seguir aportando a nuestro país. Sin embargo, merece mucho más de lo que ha recibido hasta ahora. Yo soy una mujer de compromisos. Lo que he hecho durante todos estos años de sacar adelante aquellos proyectos de ley, porque no basta solo con presentar proyectos, sino que seguirlos, hacer que se transformen en leyes de la República. Y por eso me siento orgullosa de las 40 horas laborales, de la reparación integral de víctimas de femicidio. Hemos trabajado arduamente por el descanso compensatorio para los trabajadores de la salud, pero hay que seguir adelante y esta región, nuestra región, necesita de un avance concreto en materia de fortalecer la agricultura familiar campesina, en recuperar el agua para el consumo humano como un derecho fundamental, el avanzar en la reconstrucción de hospitales tan relevantes como el Hospital de la Ligua y el Van Buren, el entregarle calidad de vida a quienes hoy día viven con viviendas de baja calidad o que están en situaciones complejas por los asentamientos precarios. Hoy necesitamos más que nunca avanzar en transformaciones que nuestra región necesita a través de la construcción de nuevos proyectos, pero además a través de que los recursos que aquí se desarrollan también se queden en la ciudad, como el royalty portuario. Muchas gracias, Carol. Camila Flores Oporto, su despedida final. Muchas gracias. Yo quiero hablarle a todos los vecinos de la región de Valparaíso. Yo represento categóricamente esa derecha valiente, esa derecha que no le teme a la funa, no le teme a la cancelación, que dice las cosas por su nombre, aún a un grupo de personas en este país les moleste, pero lo voy a seguir haciendo, porque creo que es la única manera en la cual la defensa de ideas, de valores y principios se defiendan siempre, siempre, sin temor a que no sea popular o sin estar midiéndose por las encuestas del momento, no estar acomodando el discurso. Yo tengo una línea clara
y siempre he sido de esa misma línea. Y no titubeo frente a esto, ni en el estallido delictual, ni hoy día. Y por eso quiero llegar con esta voz de esa derecha valiente, que no le teme a los totalitarios que buscan cancelarnos, a aspirar y llegar al Senado, para representarnos bien. Yo estoy disponible siempre a conversar con quienes piensan distinto, pero no a seguir entregando concesiones que tanto daño le han hecho al país y a nuestra región. Porque lamentablemente en muchos de los acuerdos de los cuales aquí se han mencionado, que se han puesto algunos de derecha de acuerdo con algunos de izquierda, quienes terminan perdiendo son los ciudadanos de la región y del país. De eso basta. Conversemos para las cosas que sean positivas, pero aquellas cosas que sean negativas las vamos a seguir diciendo con la misma voz fuerte, clara y categórica, sin miedo y sin concesiones. Muchas gracias, Camila. Con esto queremos despedir el debate sin antes dejar de agradecer a todas las personas que nos están viendo a través de las transmisiones por Soy TV, YouTube y tantas otras plataformas. Agradecer también a los candidatos que han venido, sobre todo a las candidatas que han marcado una amplia diferencia con lo que pasó en los debates de diputados, que lamentablemente ya lo comentamos en su minuto, por disposición de los partidos hubo una mayor tendencia a inscribir hombres en la lista. A la vez, desearles la mejor de las suertes. Bien sabemos hoy que no tenemos ninguna representante en el Senado después de la salida de la senadora Allende, nos quedamos con puros hombres. Y ojalá marquen esa presencia tan necesaria. Y por último, agradecer el ánimo constructivo, colaborativo, de acuerdos entre ustedes, pero también les agradezco haber cedido a mi insoportable tendencia que marcaran diferencias entre ustedes, por lo que a mi juicio ha sido un extraordinario debate. Muchas gracias a la Cámara Chilena de la Construcción y a todos quienes nos han acompañado. Muchísimas gracias, Carlos, y agradecemos a todos los candidatos y candidatas que han estado presentes. En nombre del Mercurio Valparaíso y la Cámara Chilena de la Construcción, agradecemos especialmente también a quienes se conectaron a través de soytv.cl, y con esto concluimos la tercera sesión del ciclo de debate de elecciones parlamentarias región de Valparaíso. Los dejamos ya invitados a la cuarta sesión de este ciclo, que va a ser un debate de senadores el próximo miércoles 8 de octubre a las 9 de la mañana. También será transmitido por soytv.cl. Muchas gracias por su participación y que tengan un excelente día.